nunca ahorres dinero. Sí, lo escuchaste bien. Este consejo ha pasado de boca en boca, de generación en generación, y hoy te lo comparto. Mira, hace mucho tiempo en los campos, cuando el sol caía pesado sobre la tierra resica y los hombres caminaban con la piel curtida por el trabajo, vivía un abuelo que parecía hecho de pereza y de sueños. Su nombre era Julián, aunque todos en el pueblo lo llamaban simplemente el viejo, no porque fuera el más anciano, sino porque su andar lento y su mirada perdida daban la impresión de que cargaba siglos encima. Julián pasaba las mañanas sentado en una silla de madera, bajo la sombra de un guayabo. Desde allí, observaba cómo los vecinos araban la tierra, cómo las mujeres cargaban cántaros de agua desde el río y cómo los niños corrían descalzos levantando polvo. Él, en cambio, se limitaba a suspirar y a murmurar frases que nadie entendía del todo. Algún día, todo será distinto. Su casa era pequeña, hecha de barro y caña, con un techo que crujía cada vez que el viento soplaba fuerte. Dentro apenas había un catre, una mesa coja y un frasco de vidrio bajo la cama. Frasco, y era su tesoro, aunque estaba casi vacío. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no trabajaba, Julián respondía con una sonrisa cansada: el dinero llega solo, cuando uno sabe esperar. Los vecinos se reían de él, algunos con burla, otros con compasión. Ese viejo vive de aire, decían, pero Julián no se inmutaba. Cerraba los ojos y se imaginaba banquetes interminables, costales de maíz apilados en su cocina y gallinas gordas picoteando en su patio. Soñaba con abundancia, aunque en su mesa apenas hubiera un pedazo de pan duro. Las tardes eran iguales. Julián se recostaba en su catre y dejaba que la imaginación lo llevara lejos. En Sasuenos, él era un hombre rico, dueño de tierras fértiles y animales que producían sin descanso. En la realidad, apenas tenía fuerzas para caminar hasta la tienda y comprar un puñado de sal. Un día, mientras observaba a los jornaleros que regresaban del campo con las manos llenas de callos y el rostro cubierto de sudor, sintió una punzada en el pecho. No era dolor físico, sino una mezcla de vergüenza y deseo. ¿Y si yo también trabajara?, pensó. A la idea lo asustó. Nunca había sido amigo del esfuerzo, pero algo dentro de él empezó a inquietarse, como si los años de pereza hubieran acumulado una deuda que ya no podía ignorar. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de su casa, Julián se levantó del catre y miró el frasco bajo la cama. Apenas unas monedas brillaban en el fondo. Las tomó en la mano y las apretó con fuerza. Esto no alcanza ni para un sueño, murmuró. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, decidió que al día siguiente buscaría trabajo. La noticia corrió rápido entre los vecinos. ¿El viejo Julián trabajando? Eso sí que es nuevo, comentaban en la plaza. Algunos se burlaron, otros lo animaron. Pero Julián no escuchó a nadie. Se levantó temprano, se puso un sombrero viejo y caminó hasta el campo. Allí pidió trabajo como jornalero. El capataz lo miró de arriba a abajo, dudando de su fuerza. ¿Seguro que aguantas?, preguntó. Más seguro que nunca, respondió Julián, aunque por dentro temblaba. El primer día fue un tormento. Sus manos, suaves por años de inactividad, se llenaron de ampollas. Su espalda crujía con cada movimiento, y el sol parecía burlarse de él desde lo alto. Pero Julián no se detuvo. Cada golpe de azadón era un recordatorio de que estaba pagando una deuda con la vida. Al final de la jornada, recibió unas pocas monedas. No eran muchas, pero para él significaban más que cualquier sueño. Al llegar a casa, las guardó en el frasco bajo la cama. Se arrodilló frente a él como si fuera un altar y susurró: algún día, con esto, compraré comida para siempre. Esa noche, durmió con una sonrisa. Por primera vez, no soñó con riquezas inventadas, sino con el fruto de su propio esfuerzo. El frasco bajo la cama ya no era solo un símbolo de ilusiones, sino de esperanza. El amanecer llegó con un aire distinto. Julián, el viejo que siempre había vivido de sueños, se levantó antes de que el sol asomara por completo. Sus pasos eran torpes, pero había en ellos una determinación que nunca antes había sentido. Se puso un sombrero raído, tomó un bastón para apoyarse y caminó hacia los campos donde los jornaleros ya se preparaban para la faena. El capataz lo miró con desconfianza. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí, viejo?, preguntó, con voz áspera. A trabajar, respondió Julián, sin titubear. Los demás hombres soltaron una carcajada. El viejo Julián trabajando, murmuraban entre ellos. Pero el capataz, quizá movido por la curiosidad o por la necesidad de manos, le entregó una azada. Si aguantas el día, te pago. Si no, te vas. El sol empezó a subir
y con él la dureza del trabajo. Julián hundió la azada en la tierra seca, y cada golpe le recordaba los años de pereza acumulada. Sus manos, acostumbradas a la suavidad del ocio, pronto se llenaron de ampollas. El sudor le corría por la frente, y su espalda crujía como madera vieja. A cada movimiento, Julián pensaba en el frasco bajo su cama. Cada moneda que gane será un ladrillo en mi sueño, se repetía. Esa idea lo mantenía en pie, aunque sus músculos pidieran descanso. Los jornaleros lo observaban con una mezcla de burla y respeto. Al mediodía, cuando se sentaron a comer tortillas y frijoles, Julián apenas probó bocado. El hambre estaba allí, pero más fuerte era la necesidad de demostrar que podía resistir. «Viejo, ¿no te cansas?», le preguntó uno de los jóvenes. «Claro que me canso», respondió Julián, jadeando, «pero más cansado estoy de esperar que los sueños me den de comer». La tarde fue aún más dura. El sol parecía ensañarse con él, y la tierra se resistía a ser domada. Pero Julián no se rindió. Cada golpe de azada era un acto de rebeldía contra su propia historia de pereza. Cuando el día terminó, el capataz le entregó unas pocas monedas. Julián las miró como si fueran oro. No eran muchas, pero para él significaban el inicio de algo nuevo. Caminó de regreso a su casa con las piernas temblorosas, pero con el corazón lleno de orgullo. Al llegar, colocó las monedas en el frasco bajo la cama. Se arrodilló frente a él y susurró: «Hoy empieza mi verdadero sueño». Esa noche, Julián durmió con una sonrisa. Por primera vez, no soñó con riquezas inventadas, sino con el fruto de su propio esfuerzo. El frasco bajo la cama ya no era solo un símbolo de ilusiones, sino de esperanza. Los días siguientes fueron una repetición de aquel primero. Madrugaba, trabajaba bajo el sol, soportaba el dolor en sus manos y en su espalda, y regresaba con unas pocas monedas que guardaba con devoción. Cada jornada era una batalla contra su pasado, y cada moneda era una victoria. Los vecinos empezaron a mirarlo de otra manera. Ya no era solo el viejo perezoso, sino un hombre que había decidido cambiar. Algunos lo felicitaban, otros lo envidiaban, pero Julián no buscaba reconocimiento. Su único objetivo era llenar el frasco y cumplir su sueño de comprar comida para siempre. Con el tiempo, sus manos se endurecieron, sus músculos se fortalecieron, y su cuerpo, aunque viejo, se acostumbró al trabajo. Julián descubrió que el esfuerzo tenía un sabor distinto en amargo al principio, pero dulce al final. Cada noche, al mirar el frasco, sentía que estaba construyendo un futuro. No sabía aún que ese futuro estaba lleno de trampas invisibles, que el dinero guardado podía perder su valor. Pero en ese momento, lo único que importaba era que había dejado de ser un hombre de sueños vacíos para convertirse en un hombre de esfuerzo real. El viejo Julián regresaba cada tarde del campo con las piernas temblorosas y las manos llenas de tierra. El cansancio lo acompañaba como una sombra, pero había algo que lo mantenía firme: el sonido metálico de las monedas al caer dentro del frasco bajo su cama. Ese frasco se había convertido en su santuario, en el lugar donde depositaba no solo dinero, sino también esperanza. Cada noche, después de cenar un pedazo de pan duro o un poco de caldo aguado, Julián se arrodillaba frente al frasco. Lo destapaba con cuidado, como si fuera un cofre de tesoros, y contaba las monedas una por una. «Hoy somos un poco más ricos», murmuraba. Luego volvía a taparlo y lo deslizaba bajo el catre, como quien guarda un secreto que no debe ser descubierto. El frasco no era grande, pero en la mente de Julián se transformaba en un recipiente mágico. Imaginaba que, cuando estuviera lleno, podría comprar costales de maíz secos dújara, carne fresca y hasta dulces para los niños del pueblo. Se veía a sí mismo entrando al mercado con paso firme, pagando sin regatear y regresando con la despensa rebosante. Los vecinos empezaron a notar su nueva rutina. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con burla. «¿Qué guardas ahí, viejo?», le preguntó un niño un día, señalando el frasco. «Mi futuro», respondió Julián, con una sonrisa cansada. El niño no entendió, pero la respuesta quedó flotando en el aire como una promesa. Con el paso de los meses, el frasco comenzó a llenarse. Las monedas se apilaban unas sobre otras, y el sonido al caer se volvió más pesado, más satisfactorio. Julián sentía que cada jornada de sudor se transformaba en un ladrillo de su sueño. «Pronto tendré suficiente», pensaba. Sin embargo, había algo que nunca consideraba en el tiempo. Mientras él guardaba monedas, el mundo afuera seguía cambiando. Los precios subían poco a poco, como una marea silenciosa que nadie podía detener. Pero Julián, encerrado en su ilusión, no veía esa realidad. Para él, el frasco era invencible,
un escudo contra la pobreza. Una noche, mientras contaba las monedas, se permitió soñar en voz alta: con esto compraré comida para siempre. Nunca más pasaré hambre. Se recostó en su catre y cerró los ojos. En su mente, el patio se llenaba de costales de maíz. Las ollas servían con caldo abundante y los vecinos lo miraban con respeto. Era un sueño tan vívido que casi podía saborearlo. Los días siguieron su curso. Julián trabajaba, ahorraba y soñaba. El frasco bajo la cama se convirtió en su razón de vivir. Ya no era solo un objeto, sino un símbolo de su esfuerzo y de su esperanza. Cada vez que lo miraba, sentía que estaba construyendo un futuro sólido, pero la realidad, silenciosa y cruel, se acercaba. El dinero guardado, aunque brillara en el frasco, empezaba a perder su fuerza. Lo que antes alcanzaba para un costal de maíz, ahora apenas servía para medio. Lo que antes compraba carne, ahora solo alcanzaba para huesos. Julián no lo sabía, pero su tesoro se estaba marchitando en silencio. Un día, mientras trabajaba en el campo, escuchó a dos jornaleros hablar. «¿Viste cómo subieron los precios en el mercado?», dijo uno. «Sí, con lo que ganamos apenas alcanza para un par de cosas», respondió el otro. Julián frunció el ceño. No quiso creerlo. «Mi frasco está lleno, eso me salvará», pensó. Pero la duda empezó a crecer en su interior. Esa noche, al contar las monedas, las miró con otros ojos. Ya no eran tan brillantes, ya no parecían tan poderosas. Por primera vez, sintió miedo. «¿Y si no alcanza?», murmuró. El frasco, que antes era símbolo de esperanza, se convirtió en un espejo de incertidumbre. Julián comprendió que había puesto toda su fe en algo que quizá no podía sostenerlo, pero aún no estaba listo para aceptar la verdad. Se recostó en su catre y cerró los ojos. El sueño volvió, pero esta vez fue distinto. Los costales de maíz se deshacían en polvo, las ollas quedaban vacías y los vecinos lo miraban con lástima. Julián despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. El frasco seguía allí, bajo la cama, lleno de monedas, pero ahora, en lugar de esperanza, le transmitía una sombra de duda. El día que Julián decidió que su frasco estaba lo suficientemente lleno, amaneció con un aire distinto. El sol brillaba con fuerza, y él sentía que la vida por fin le sonreía. Se levantó temprano, se peinó con cuidado, se puso su sombrero viejo y tomó el frasco bajo la cama. Lo sostuvo entre sus manos como quien carga un tesoro. «Hoy cambiará mi destino», murmuró. El camino hacia el mercado estaba lleno de voces y colores. Los campesinos llevaban sus productos en carretas, las mujeres ofrecían frutas frescas y los niños corrían entre los puestos. Julián caminaba despacio, pero con el corazón acelerado. Cada paso lo acercaba a la realización de su sueño en comprar comida para siempre, llenar su casa de abundancia. Al llegar, se detuvo frente a un puesto de maíz. Los costales estaban apilados, dorados bajo la luz del sol. Julián sonrió y se acercó al comerciante. «Buenos días, amigo. Vengo a comprar varios costales de maíz». El comerciante lo miró con curiosidad. «¿Cuántos quiere?». «Los que alcance con esto», respondió Julián, colocando el frasco sobre la mesa y destapándolo con orgullo. Las monedas brillaron, pero el comerciante frunció el ceño. Las tomó, las contó con calma y luego negó con la cabeza. «Viejo, con esto apenas alcanza para 2 costales». «¿Cómo que para 2?», preguntó Julián, sorprendido. «He trabajado meses para llenar ese frasco». «Sí, pero los precios subieron. Lo que antes costaba una moneda, ahora cuesta 2». Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El sueño que había alimentado durante tanto tiempo se desmoronaba en un instante. Miró las monedas, las mismas que tantas noches había contado con ilusión, y de pronto le parecieron débiles, inútiles. «No puede ser», murmuró, con la voz quebrada. «Así es la vida, viejo», dijo el comerciante, con tono resignado. «El dinero guardado se muere si no se mueve». Las palabras lo golpearon como un martillo. «El dinero guardado se muere». Esa frase quedó grabada en su mente, repitiéndose una y otra vez. Julián sintió rabia, tristeza y vergüenza. Había trabajado duro, había guardado cada centavo, y ahora descubría que todo su esfuerzo se deshacía como arena entre los dedos. Se alejó del puesto con los 2 costales de maíz en la espalda. El camino de regreso fue más pesado que nunca. Cada paso estaba cargado de decepción. Los vecinos lo vieron pasar y algunos le preguntaron qué había comprado. Julián no respondió. No quería admitir que su sueño se había roto. Al llegar a casa, colocó los costales en la esquina de la cocina y se sentó en su catre. Miró el frasco vacío y sintió un vacío aún mayor en su corazón. ¿De qué sirvió todo esto?, pensó en el frasco,
que antes era símbolo de esperanza, ahora era un recordatorio cruel de su ingenuidad. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía en el catre, recordando las palabras del comerciante. El dinero guardado se muere. Comprendió que había cometido un error. Había confiado en que las monedas, por sí solas, le darían seguridad. Pero el mundo había cambiado, y su tesoro se había marchitado en silencio. Al amanecer, Julián salió al patio y miró los costales de maíz. Eran pocos, insuficientes para cumplir su sueño, pero en ese momento, algo dentro de él empezó a cambiar. Se dio cuenta de que debía buscar otra manera, una forma de hacer que su esfuerzo no se perdiera. El frasco bajo la cama ya no sería su salvación. Tenía que encontrar un nuevo camino, uno que le permitiera transformar sus monedas en algo vivo, en algo que creciera y se multiplicara. El amanecer después de la decepción en el mercado fue distinto. Julián se levantó con el cuerpo pesado, pero con la mente inquieta. El frasco vacío bajo la cama lo miraba como un fantasma, recordándole que todo su esfuerzo se había evaporado en apenas 2 costales de maíz. El dinero guardado se muere, resonaba en su cabeza como un eco interminable. Se sentó en el patio, mirando los costales que había traído. Eran pocos, y sabía que pronto se acabarían. El hambre volvería, y con ella, la desesperación. Pero Julián no estaba dispuesto a rendirse. Había aprendido que guardar monedas no era suficiente. Necesitaba encontrar una manera de que su esfuerzo creciera, de que se multiplicara. Mientras pensaba, escuchó el cacareo de una gallina en la casa de un vecino. El sonido era fuerte, constante, casi desafiante. Julián se levantó y caminó hacia la cerca. Allí vio a su vecino Pedro, recogiendo huevos frescos en una canasta. «Buenos días, Pedro», saludó. «Buenos días, Julián. ¿Qué haces por aquí?» «Solo mirando. Esas gallinas parecen darte más que compañía». Pedro sonrió. «Claro, viejo. Cada día ponen huevos. Con ellos comemos, vendemos y hasta cambiamos por otras cosas. Son una bendición». Las palabras de Pedro encendieron una chispa en la mente de Julián. Huevos, producción diaria, no se mueren como las monedas guardadas. De pronto, comprendió que allí estaba la respuesta. Si el dinero guardado se marchitaba, debía transformarlo en algo vivo, en algo que trabajara por él en esa misma tarde. Julián tomó las pocas monedas que le quedaban y regresó al mercado. Esta vez no buscó costales de maíz ni sacos de arroz. Caminó directo hacia el puesto de animales. «¿Cuánto cuestan las gallinas?», preguntó al comerciante. «Depende de la raza, pero con lo que traes puedes llevarte unas pocas», respondió el hombre. Julián apretó las monedas en su mano. No eran muchas, pero eran suficientes para empezar. Compró 3 gallinas y las llevó a casa con cuidado, como si fueran joyas. Al llegar, las soltó en el patio y se sentó a observarlas. Las aves picoteaban la tierra, cacareaban y se movían con energía. Julián sonrió por primera vez en días. «Ahora sí, ahora el dinero trabaja para mí», murmuró. Los días siguientes fueron una revelación. Cada mañana, Julián encontraba huevos frescos en el patio. Al principio, eran pocos, pero suficientes para desayunar sin hambre. Luego, con el tiempo, las gallinas empezaron a producir más. En Julián aprendió a cuidarlas, a darles alimento, a protegerlas de los perros callejeros. Descubrió que el esfuerzo no terminaba en comprarlas. Había que atenderlas, vigilarlas y tratarlas con paciencia. Pronto, los huevos se acumularon. Julián los llevó al mercado y los vendió. Con el dinero, compró más alimento para las gallinas y algunas herramientas para mejorar el corral. Poco a poco, su patio se convirtió en una pequeña fábrica de huevos. Los vecinos lo miraban con sorpresa. «¿Qué hiciste, viejo?», le preguntaban. «Aprendí que el verdadero ahorro no es guardar, sino producir», respondía con orgullo. La noticia se esparció por el pueblo. El viejo Julián, antes conocido por su pereza y sus sueños vacíos, ahora era un ejemplo de ingenio. Los niños se acercaban a ver las gallinas, los jornaleros lo felicitaban, y hasta el capataz del campo lo saludaba con respeto. Cada noche, Julián se sentaba en el patio y miraba a sus gallinas dormir. El cacareo del día se transformaba en silencio, pero para él era música. Sabía que al amanecer tendría nuevos huevos, nueva producción, nueva esperanza. El frasco bajo la cama había quedado olvidado. Ahora, su riqueza estaba viva, caminaba y cacareaba en su patio. Con el tiempo, Julián comprendió que había dado un paso más grande de lo que imaginaba. No solo había aprendido a invertir, sino que había descubierto una verdad profunda. El dinero, como la vida, necesita movimiento. Si se guarda, se marchita. Si se invierte, florece. El tiempo pasó, y el patio de Julián
se convirtió en un lugar lleno de vida. Las gallinas cacareaban desde temprano, los huevos se acumulaban en canastas, y el viejo, que antes era símbolo de pereza, ahora era ejemplo de ingenio y perseverancia. Cada día, Julián se levantaba con un propósito claro: cuidar a sus aves, recoger los huevos y llevarlos al mercado. Ya no caminaba con la vergüenza de quien guarda monedas inútiles en un frasco. Ahora caminaba con la seguridad de quien produce, de quien transforma su esfuerzo en algo tangible. Los comerciantes lo recibían con respeto, los vecinos lo saludaban con admiración, y los niños lo seguían con curiosidad. El viejo Julián tiene una fábrica de huevos en su patio, decían. Una tarde, mientras descansaba bajo el guayabo, Julián recordó el día en que había llegado al mercado con su frasco lleno de monedas. Recordó la decepción, la frase del comerciante que lo había marcado: el dinero guardado se muere. Sonrió al pensar en cómo esa verdad, tan dura en su momento, había sido la semilla de su transformación. Pedro, su vecino, se acercó y se sentó junto a él. Viejo, ahora sí que te veo distinto. ¿Qué aprendiste de todo esto? Julián lo miró con calma y respondió: aprendí que el verdadero ahorro no es guardar, sino hacer que el dinero trabaje por uno. Las monedas en un frasco se marchitan, pero las gallinas producen cada día. El esfuerzo debe convertirse en movimiento, en vida. Pedro asintió, y juntos observaron cómo las gallinas picoteaban la tierra. El sol caía sobre el patio, iluminando la escena como si fuera un cuadro. Julián se sintió en paz. Había encontrado la respuesta que buscaba durante años. No bastaba con soñar, ni con guardar. Había que invertir, producir, multiplicar. Con el tiempo, Julián empezó a compartir su experiencia con los jóvenes del pueblo. Les contaba su historia, desde la pereza hasta la decepción en el mercado, y finalmente, la lección de las gallinas. No se conformen con guardar lo poco que tienen, les decía. Busquen la manera de que su esfuerzo crezca. El dinero quieto se muere, pero el dinero que trabaja da frutos. Los jóvenes lo escuchaban con atención. Algunos empezaron a criar animales, otros a sembrar huertos, y poco a poco, el pueblo entero se transformó. La historia del viejo Julián se convirtió en una enseñanza colectiva, un recordatorio de que la riqueza no está en acumular, sino en producir. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente y las gallinas dormían en silencio, Julián se recostó en su catre y pensó en su vida. Recordó los años de pereza, los sueños vacíos, el frasco bajo la cama, la decepción en el mercado y la alegría de su patio lleno de vida. Sonrió y murmuró: al final, no era cuestión de dinero, sino de aprender a moverlo. El viejo cerró los ojos y se quedó dormido con una paz que nunca antes había sentido. Su historia ya no era solo suya, era una lección para todos.